también podamos retirarnos a buena hora. Este, Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Alexa Yanina Ortiz Escobar, que es residente de cuarto año del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. La plática que vamos a tener, que nos va a exponer, es LIRADS, aplicación en lesiones tumorales hepáticas. Vamos a hablar un poquito de lo que son las lesiones tumorales, de su clasificación. Esto es muy importante porque cuando hablamos de los grupos multidisciplinarios para el manejo, tratamiento y seguimiento de lesiones específicas del cáncer de mama, del cáncer de colon, del cáncer hepático, del cáncer renal, es importantísimo clasificar las lesiones para de ahí determinar el tratamiento o el mejor tratamiento que debe de seguir el paciente. De esto depende mucho la respuesta que tenga el paciente al tratamiento, el pronóstico que tenga y la sobrevida que pueda tener el paciente. Cuando estas clasificaciones, esta manera de seleccionar a los pacientes, de clasificar a los tumores, tiene fallas, tiene aristas, generalmente lo que ocurre es que el paciente o se sobreatiende o se limita su atención. De ahí la importancia que la clasificación o este tipo de clasificaciones sea entendida por todos, sea general, todos la entiendan, todos la conozcan, todos la manejen, para que el grupo multidisciplinario hable el mismo idioma, no solamente el radiólogo, sino todo el grupo multidisciplinario entienda de qué se está hablando y todos entiendan cuál es el mejor manejo para los pacientes. Vamos a darle un aplauso a la doctora. La doctora Alexa se ha destacado por ser alguien muy entusiasta, alguien pues sobresaliente, igual que todos nuestros chicos que en este momento se nos van en unos meses. Es un grupo de muchachos que le han echado muchas ganas. Y bueno, vamos a darle un aplauso para recibirla y vamos a ver qué nos cuenta la doctora. Bueno, buenas noches. Doctor, gracias por la invitación a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Gracias a ustedes por estar aquí y pues los que están conectados y nos están viendo en estos momentos. Como comentó el doctor, hay algo muy importante y es las clasificaciones RADS que se están manejando en la actualidad para las diferentes lesiones tumorales en múltiples órganos. Hoy nos vamos a dedicar al hígado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la charla? Inicialmente es conocer y describir diferentes categorías del LIRADS. Esto nos va a llevar a decir qué lesiones son probablemente benignas, aquellas que tengan una probabilidad intermedia y aquellas que tengan una alta probabilidad e inclusive el diagnóstico de hepatocarcinoma. Revisar los protocolos de adquisición. Es muy importante nosotros tener en cuenta cómo son las fases en el estudio dinámico, cuál es el estudio para seguimiento de estos pacientes e inclusive aquellos que han sido tratados, pues cómo se debe realizar. Y por último, a aprender acerca de los criterios mayores, los criterios auxiliares y los criterios que me van a orientar a una malignidad que no es hepatocarcinoma. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Nosotros debemos tener en cuenta que el carcinoma hepatocelular actualmente, y esto es por una bibliografía sacada del New England de este año, en la publicación o de los datos recolectados, la casuística en 2018, está ubicado como la sexta neoplasia maligna más frecuente e inclusive es la tercera causa de muerte por cáncer. Entonces esto es bastante importante que nosotros estemos orientados para la detección oportuna de este cáncer. La OMS proyecta aproximadamente 1 millón de muertes por hepatocarcinoma en el 2030. Imagínense ustedes eso, ya estamos aumentando los casos e inclusive ya va avanzando para igualarse inclusive para el cáncer colorectal, el cáncer, bueno, el de mama está muy alto, pero sí más que todo del tracto gastrointestinal. Y bueno, el LIRADS, ¿para qué se hizo? ¿Qué es el LIRADS? ¿Para qué se inventó? ¿Quién se lo inventó? La ACR en el 2011, ellos empezaron a hacer este tipo de reporte. De hecho, la sigla significa Liver Imaging Reporting and Data System, y eso básicamente lo que busca es estandarizar y protocolizar
el seguimiento, los estudios imagenológicos que se deben realizar en el paciente y además de eso, cómo vamos a interpretar esos estudios. Y eso va a depender de los criterios que les voy a hablar. Aquí en estas gráficas les estoy mostrando, si nos podemos dar cuenta, el mapita azul, verde y naranja, básicamente es el número de casos pues en todo el mundo y nos seguimos dando cuenta que tal vez no ha cambiado mucho con respecto a África subsahariana y a Asia. Siguen siendo los países top o las áreas donde hay mayor frecuencia o mayor prevalencia de este carcinoma, pero no podemos desconocer que aquí en Occidente está empezando a aumentar, sobre todo por la etiología. Allá más que todo es por la infestación crónica del virus de hepatitis B, C, en cambio que acá en Occidente básicamente es por la cirrosis, alcohólica e inclusive por la esteatohepatitis no alcohólica. Entonces, estas enfermedades están con alta prevalencia aquí en Occidente y por ende, todavía esta clasificación no se puede utilizar en estos pacienticos, pero más adelante, pues esa es la idea y eso es lo que estamos apuntando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales nosotros llegamos a un carcinoma hepatocelular? Básicamente, el hígado está sujeto a una infección crónica. Esto puede ser por el virus de la hepatitis B, por el virus de la hepatitis C o inclusive por estos estados donde la esteatosis hepática, un pacientico con un síndrome metabólico va a estar con una inflamación crónica y esto lo que va a hacer es un estado de fibrosis inclusive en este tejido. Los hepatocitos empiezan a tener cambios moleculares e inclusive el gen que está más relacionado es inicialmente el TRT y está relacionado en un 60%. Esto es bastante importante, estas últimas investigaciones. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar muchas veces el virus, como lo podemos observar aquí, el virus de la hepatitis B va directamente a ese genoma, por eso estos tienen un comportamiento muy diferente, son muy poco diferenciados. O sea, esto es un hepatocarcinoma que a veces no cumple con todos los criterios típicos y por eso se ven en los países más allá asiáticos, está más que todo relacionado inclusive con la ingesta de aflatoxinas, entonces es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Luego que tenemos esta fibrosis constante, esta inflamación crónica, los hepatocitos empiezan a regenerarse un poquito y luego va a venir la formación de nódulos de regeneración y por último los nódulos displásicos. Estos nódulos displásicos pueden ser de alto y de bajo grado. Todo esto es bastante importante, muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque normalmente los nódulos de regeneración y los nódulos displásicos tienen un aporte venoso portal y el hepatocarcinoma tiene un aporte venoso de arteria. Entonces, por eso, si nosotros nos quedamos con la histología en nuestra mente, eso es lo que vamos a buscar en nuestros estudios por imagen y vamos a pedir nuestros estudios de imagen dependiendo en qué fases nosotros vamos a esperar que tengan un hiperrealce o no lo tengan. Entonces, fíjense, si nos centramos, y quiero que nos quedemos con este primer detalle, nos centramos en eso, nódulos de regeneración y nódulos displásicos tienen un aporte de mayor porcentaje portal y el hepatocarcinoma arterial. Ya con eso, nosotros nos vamos a empezar a orientar cuáles son los hallazgos por imagen que vamos a encontrar. Entonces, con respecto al estadiaje y manejo, el grupo del Barcelona Clinic, ellos tienen un estadiaje, esto es un poquitico para orientarnos, porque es tan importante nosotros, no solamente es hacer un diagnóstico temprano para saber si tiene un hepatocarcinoma el paciente, sino que esto se representa en la tasa de supervivencia. Entre más lo diagnostiquemos temprano, obviamente va a tener una tasa de supervivencia mayor. Entonces ellos idearon estadiaje, que es el Barcelona, el Barcelona Clinic Liver Cancer, y ellos dan un puntaje de acuerdo a el daño hepático que tenga el paciente. Eso básicamente nosotros lo vamos a representar con la escala de Child-Pugh. Y además la carga tumoral. ¿Cómo ven ellos la carga tumoral? Nada que ver, no pensemos en alfa-fetoproteína. La carga tumoral, ellos hacen referencia a qué número de nódulos y de qué tamaño tienen estos nódulos estos pacientes. No es lo mismo un pacientico que tenga 1 a que tenga 3. Entonces, dependiendo de eso y del tamaño, pues van a ir clasificando. Obviamente los que tengan y por último, el estado funcional del paciente.
por medio del ECOG. Ellos reúnen eso y vamos a tener estos estadiajes, 0, A, B, C y D. Y dependiendo a cómo lo clasifiquemos, nosotros vamos a tener una terapia de manejo. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, un pacientico que nada más tenga un nódulo, que sea inclusive de cualquier tamaño, pero que tenga una buena clase funcional, tenga buen funcionamiento hepático, es un paciente que básicamente podemos hacer una terapia curativa o inclusive puede ir a trasplante hepático con una tasa de supervivencia de mayor porcentaje. Cuando hacemos segmentectomía, normalmente la tasa de supervivencia está alrededor del 60% a los 5 años. Cuando hacemos trasplante, está aproximadamente en el 80%. Estamos hablando de que eso impacta notablemente en el paciente. Pero a medida que va avanzando en los estadiajes, es decir, ya el pacientico no puede caminar bien, tiene ascitis, bueno, ya les dije que es con Child-Pugh, con el ECOG, y de la carga tumoral que es representada por las imágenes. Por eso es tan importante el papel del radiólogo aquí, porque nosotros vamos a hablar de esa carga tumoral de ese pacientico. Entonces, dependiendo a eso, estos pacientes pueden, ya cuando están en el estadio intermedio, estos estadios Barcelona B, Barcelona C, que sí, que no, y que están muy borderline, se tiene que someter a un equipo multidisciplinario para tomar las decisiones si esos pacientes van a la quimioembolización transarterial, muchas veces como terapia puente para disminuir el tamaño tumoral y que se vaya para trasplante, otro tipo de manejo, o inclusive ya en los estadios más avanzados, ya las terapias sistémicas, como la quimioterapia, y ya en el estadio final, lastimosamente, pues ya es un soporte paliativo. Entonces, lo que les quiero, donde vamos a empezar y nos vamos a enfocar ahora. Ya sabemos que el LIRADS es para investigar o para hacer un reporte adecuado de este paciente. Pero ¿cuáles son los pacientes que nosotros les vamos a aplicar el LIRADS? Entonces, mis pacientes objetivos básicamente van a ser que tengan daño hepático. Sí o sí es una condición sine qua non que LIRADS dice, debe tener daño hepático el paciente. No podemos aplicar el LIRADS en hígados sanos. ¿Y cuál es la otra clave? En pacientes asiáticos. Ya sabemos que la alta prevalencia está en Asia y en África, pero aquí en los asiáticos, y estamos hablando de hombres menores de 50 años y mujeres menores de 60 que tengan infección por el virus de la hepatitis B. Eso es así sea que no tengan un daño hepático. Entonces, ahí nos enfocamos. La población, el target o la población objetivo de nosotros tener aplicación del LIRADS es que tenga daño hepático o que sea un asiático. Bueno, aquí no estamos, cuando estamos por allá, bueno, sí se nos presenta alguno, pero eso para que lo que tengamos bien claro. Eso es dicho por el LIRADS, eso es dicho por la Asociación Americana de Enfermedades del Estudio del Hígado. Ellos son muy claros en eso. Hay otras guías, Hong Kong, Italia, otro tipo de guías que ellos dicen, bueno, tenemos que considerar a otros tipos de pacientes que tengan infecciones crónicas por virus, pero ahorita, en estos momentos, hasta ahora es así. Listo. ¿Y cómo va a ser la intervención? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cuáles son los estudios por imagen? Entonces, tenemos en cuenta ultrasonido para seguimiento. Un paciente que ya tenga establecido un daño hepático difuso, ese paciente tiene que ir a seguimiento ultrasonográfico cada 6 meses. Listo, entonces el ultrasonido me va a servir para el seguimiento de estos pacientes. La tomografía y la resonancia magnética dinámica es para el diagnóstico y el estadiaje de estos pacientes. Ojo, tienen que ser 2 estudios por imagen que me digan que tenga unos criterios que ya los vamos a ver. El ultrasonido con contraste lo podemos usar para el diagnóstico solamente, y la tomografía y la resonancia magnética, además de para el diagnóstico y el estadiaje, lo vamos a usar para valorar la respuesta a tratamiento local. Ojo, tratamiento local, llámese ablación, llámese segmentectomía, llámese la TASE. Son para tratamientos locales la respuesta a tratamiento. Hay algunas escuelas que ya quieren utilizarlo para tratamiento sistémico, pero actualmente y por LIRADS está dicho así.
Entonces, el ultrasonido muy rápidamente, porque me voy a ir para los estudios de diagnóstico ya dinámicos como la tomografía y la resonancia. Aquí voy a hablarles del ultrasonido usado para seguimiento. Vamos a categorizar ese paciente y vamos a decir un ultrasonido que ellos hablan de observación. Voy a extrapolar un poquito aquí la palabra. Podemos seguir usando observación o podemos usar una lesión focal. Puede ser hipo o hiperecoica, no hay ningún problema. Aquí lo que importa es el tamaño. Entonces tenemos un ultrasonido negativo, me daría una categoría LIRRAS US1 y es aquello donde yo no tengo una lesión focal evidente. Ojo, puede haber un patrón micronodular, pero no una lesión focal que me distorsione la arquitectura del hígado en la zona donde yo lo estoy viendo. Si yo no veo una lesión focal, le doy LIRRAS 1. LIRRAS 2 es cuando veo una lesión focal, pero esta es menor de 10 milímetros. Y LIRRAS US3 ya lo voy a dar como positivo y este paciente ya tiene que ir para un estudio complementario dinámico, ya sea el mismo ultrasonido con medio de contraste o sea la tomografía o la resonancia dinámica. Entonces tenemos una lesión focal mayor de 10 milímetros, puede ser hiperecoica, puede ser hipoecoica, pero que me distorsione la arquitectura mayor de 1 milímetro, que me haga inclusive, puede hacer abombamiento de la cápsula, que hayan unos cambios o alteración de la perfusión adyacente a esta lesión focal, nosotros ya le vamos a dar LIRRAS 3. Y ahora, score de visualización. Sabemos que uno de los inconvenientes del ultrasonido es que es operador dependiente. Entonces, y además del paciente. Entonces, no solamente es que nosotros estemos capacitados para realizar un buen ultrasonido, sino que también el paciente cumpla con algunas condiciones. Pacientes que gorditos o que no tengan un buen ayuno, esos pacienticos muy probablemente es a veces difícil la visualización de todo el parénquima hepático. Entonces, ellos también complementan que uno hace una categoría LIRRAS con un score de visualización. Ese score de visualización lo vamos a decir A, B y C. A, recuerden, no veo nada. A de nada, no puedo ver, perdón, sí veo todo, perdón, no hay limitación no hay limitación, veo todo con la A. En la B es que yo voy a ver un moderado, o sea, puede que yo no alcance a ver el borde del hemidiafragma. Y el score C, si ya yo no veo absolutamente nada o muy poco parénquima hepático, no alcanzo a ver los trayectos vasculares o la ecogenicidad de los trayectos vasculares al interior del parénquima hepático. Entonces, eso sería para el ultrasonido. No les presento ahora imágenes porque con los pacienticos que les voy a mostrar los casos va ultrasonido, va TAC y va resonancia. Entonces, por ahora quiero que se queden ahí los 3 estadios y con el score de visualización. Entonces, ahora nos vamos para el estudio dinámico. Les hago la pregunta, fase arterial a los 15 o los 25 segundos de los que están aquí. Alcen la mano, ¿quién dice 15 segundos? A ver, ánimo, no se duerman. Allá alza una, 15 segundos y los que dicen 25 segundos. Ok, perfecto. Entonces, definitivamente porque ya les hablé, es importante, el aporte vascular de una lesión maligna, en este caso del carcinoma hepatocelular, es arterial. Nódulos de regeneración, nódulos displásicos es portal. Esa es la importancia. Entonces, nosotros vamos a lanzar la fase arterial como una fase arterial tardía a los 25 segundos y miren la importancia. Tenemos una fase arterial a los 15 segundos donde vemos, donde está la flecha marcada. A los 15 segundos no se ve mucho esa alteración de la perfusión a ese nivel, pero a los 25 segundos ya está un poco más marcada, ya eso nosotros nos tiene que empezar a hacer sospechar situaciones. Miren este otro ejemplito que les traigo y miren cómo se ve a los 15 segundos y miren cómo se ve a los 25 segundos. Y la explicación es lo que les estoy diciendo. La mayoría, y debemos recordar, el aporte a pesar hepático, el 25% es arterial y el 75% es portal. La angiogénesis del hepatocarcinoma hace que tenga más aporte arterial y por eso muchas veces nosotros cuando ya lanzamos la portal se dice que ahí no hay vasos portales que nutran esa lesión. Entonces,
Ya teniendo en cuenta que realmente vamos a hacer, les digo el protocolo completo. Como se pueden dar cuenta, vamos a hacer siempre una fase simple, luego una fase arterial a los 25 segundos, una venosa portal de 70 a 90 y una fase venosa tardía a los 180. Y de ahí vamos a sacar unas características importantes que les voy a comentar. En la resonancia magnética es súper importante las secuencias, además del estudio dinámico. El estudio dinámico va con iguales tiempos, pero tenemos que agregar unas secuencias de que con esas secuencias nosotros vamos a hacer los criterios auxiliares. Entonces, bueno, como se pudieron dar cuenta en el slide pasado, en el 20 pues contamos con un buen equipo, un Somaton Drive de 256 cortes y una resonancia magnética de 3 teslas. Entonces, es importante las secuencias en fase y fuera de fase. Estas secuencias no las podemos dejar atrás en el estudio, porque aquí nosotros podemos hacer la valoración de los nódulos sideróticos. El T2 en FATSAT, ya les voy a decir la razón, y el estudio dinámico, como les dije, y la difusión con el ADC. Entonces, esta sería la clasificación, el estadiaje que nos da el LIRADS, ahí recordando un poquito así como mama, bueno, lo mismo, básicamente del 1 al 5, a medida que vamos avanzando, va avanzando la probabilidad de malignidad e inclusive para llegar a el diagnóstico de hepatocarcinoma. Entonces, quiero esto que quede bien claro, criterios mayores. ¿Por qué? Porque si nosotros, cada vez que valoremos una lesión hepática, teniendo en cuenta los criterios mayores, nosotros hacemos el diagnóstico de hepatocarcinoma o descartamos hepatocarcinoma y nos vamos para los diagnósticos diferenciales, en caso que tenga daño hepático el paciente, o que sea un asiático que esté por acá, y que tenga infección por el virus de la hepatitis B. Entonces tenemos criterios mayores, el hiperrealce arterial, un hiperrealce homogéneo. Luego tenemos un washout o un lavado en la fase venosa portal. Y por último, una apariencia de pseudocápsula. Dentro de los criterios mayores también tenemos el tamaño del crecimiento y les pongo el relojito ahí en el 6. ¿Por qué? Porque el 6 quiere decir 6 meses. En 6 meses, si crece menor o igual a 50%, o si en más de 6 meses crece el 100%. Si nosotros vamos valorando la lesión en el tiempo y tiene este tipo de crecimiento, también nosotros podemos categorizarlo como un LIRADS 5, que es definitivamente hepatocarcinoma. Entonces nos quedamos con este dibujito y nos vamos para las categorías inferiores, que son las benignas o de probabilidad intermedia, y luego nos pasamos a las categorías superiores, que son las categorías malignas. Entonces tenemos una categoría benigna, definitivamente benigno, sigue su control normal, ya les voy a mostrar ejemplitos de eso. El LIRADS 2 también probablemente benigno, sigue su control normal, y ya en el LIRADS 3 ya tenemos que estar un poquito pendientes, valorar muy bien la lesión, dependiendo del tamaño. Entonces, básicamente un LIRADS 1, nosotros podemos ver alteraciones de la perfusión, como la que estamos viendo aquí, solamente lo vemos en la fase arterial y luego en la fase venosa y en la tardía, pues ya se hace isodensa o isointensa, si es resonancia, en la fase portal y en la tardía. No hay ningún problema. Entonces, el LIRADS 2, cuando son tamaños menores a 2 milímetros, a 20 milímetros, perdón, ausencia de criterios mayores, los que ya les hablé, que quiero que les quede ahí bien claritos. Hiperrealce arterial, lavado, apariencia de pseudocápsula y además el crecimiento que tenga. Y ausencia de los criterios auxiliares o los criterios que me orienten a una malignidad que no sea hepatocarcinoma. Entonces aquí les traigo un ejemplo, un pacientico, si vemos tiene datos de daño hepático difuso, pero bueno, ¿y por qué un paciente que tenga daño hepático difuso no puede tener un quiste? ¿Sí? Entonces tiene los bordes lobuladitos, ese hígado pues ya se ve un hígado con daño hepático, y si vemos tenemos una lesión que si lo vemos en la primera secuencia, aquí, tenemos un T2 en FATSAT y brilla. Entonces, es agua, no hay ningún problema. Y si seguimos el T1 y luego en la fase dinámica, sigue comportándose igual, lo dejamos como un quiste simple y no hay ningún problema con este paciente.
Ahora, pacienticos que también pueden tener daño hepático difuso y pueden tener un hemangioma. Aquí súper importante, ¿por qué? Porque el patrón del hemangioma de realce es un realce que va llenando y que va de acuerdo a las fases. Y además de eso, importantísimo, nos van a servir los criterios auxiliares, que ya más adelante les voy a comentar, si es hiperintenso en T2. El hepatocarcinoma no se va a comportar de esa forma. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de un hemangioma en las dos primeras secuencias, en T1, en T2, en T2 brilla mucho y en la secuencia dinámica se va llenando y se va comportando a medida que va pasando las fases arterial, hace un poquito más en la periferia y luego va siendo centrípeto. Aquí tenemos un pacientico que nosotros vimos en el hospital, una femenina de 57 años con una esteatosis hepática, y ella viene por su seguimiento por la esteatosis y pues también encontramos una lesión nodular. Aquí si lo vemos por el tamaño, ya me da un LIRADS 3, por eso pasa al estudio dinámico, y si nos podemos dar cuenta, ya simplemente con el estudio del T2 brilla mucho con FATSAT y en el estudio dinámico se va llenando, dejamos diagnóstico de hemangioma. Ahora, LIRADS 3. El LIRADS 3 es más que todo para este tipo de nódulos displásicos. Los nódulos displásicos pueden ser de alto y de bajo grado, pero el comportamiento va a ser hiperrealce arterial la mayoría de las veces, pero se va haciendo ISO o va a seguir en las secuencias al parénquima, o sea, ya no va a realzar ni se va a lavar. Eso es lo importante. Y estas son las características del LIRADS 3. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen nodular y si la vemos, está realza en la fase arterial, pero luego sigue el comportamiento de sigue el comportamiento del el parénquima hepático. Igual, este pacientico lo vimos allá y a veces son hipo o iso intensos en T2 y en FATSAT no pasa absolutamente nada, que es la que estamos viendo aquí. No suprime nada de grasa, no tiene grasa la lesión, no hay ningún problema. Igual que este. Ahora, criterios que me apoyan. Ahora sí nos vamos para la parte maluca, la que no nos gusta, los de malignidad. Entonces, el LIRADS 4 es probablemente hepatocarcinoma, el LIRADS 5 definitivamente y el LIRADS tumor en vena es que ya está invadiendo las ramas portales o la porta y todo el sistema. Entonces, aquí es bastante importante nosotros tener en cuenta, tal vez no voy a especificar tanto porque quiero mostrarles los ejemplos, pero aquí lo más importante es esta parte que cambió un poquito con respecto al LIRADS anterior, y es que ellos antes se hablaba de nódulos mayores de 20 milímetros, pero ya nódulos entre 10 y 20 milímetros que cumplan con los criterios mayores, ya yo puedo categorizarlo como un LIRADS 5, definitivamente hepatocarcinoma. Entonces eso es bastante importante porque ese fue el cambio que hubo entre el LIRADS anterior y el actual que usamos, que es el 2017. Entonces, básicamente, el LIRADS 5 es que se cumplan todos esos criterios. Y el LIRADS 4 es que tengamos nódulos inclusive menores de 10, entre 10 y 19, pero que no, en el caso de que sean hipo o iso en el estudio arterial tardío, pero que tengan un washout. Ya nosotros también lo vamos a categorizar ahí. Entonces eso es muy importante porque a veces estamos esperando nada más, hablándole del LIRADS 4, a veces nada más estamos esperando que haga el hiperrealce en fase arterial. Ojo, porque muchas veces no todos los LIRADS 4 te hacen el hiperrealce en fase arterial. Tenemos que buscar también aquellos que, y ahí les tengo un pacientico, ya se los muestro, que muchas veces no hacen ese hiperrealce franco, pero nos vamos a apoyar de las otras cosas. Y si hace el washout, entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, ahí tenemos los criterios mayores en la cabecita, voy con los casos. Entonces, tenemos una femenina de 54 años, una pacientica que estamos haciéndole seguimiento por una cirrosis por virus de la hepatitis C. Es clasificada como un Barcelona B y tiene una alfa-fetoproteína en 219. Entonces, y otro antecedente de importancia, es diabética. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en la primera fila tenemos un estudio dinámico de tomografía, en la segunda de resonancia magnética, incluyendo la fase hepatobiliar.
y nos podemos dar cuenta, este es un caso muy bonito porque sí se ve muy franco, cómo tenemos una lesión que es hipodensa y que va captando el realce. No se ve tan franco pero en la tomografía, pero fíjense en la resonancia, fíjense qué lindo cómo capta ahí el hiperrealce y cómo lava, queda totalmente intensa con ya la apariencia pseudocápsula. Y miren acá, ya en la fase tardía, venosa tardía, está portal y venosa tardía, y ya en la hepatobiliar se ve muchísimo más los bordes circunscritos porque es bastante importante. Muchas veces el borde del hepatocarcinoma a veces va infiltrando un poco y nosotros tenemos que en la fase hepatoespecífica muchas veces mirar esas partes. Entonces este paciente lo dejamos como un LIRAD-5. Más adelante le digo qué pasó con ello. Este es otro pacientico, el que les estoy diciendo. Este es un paciente que masculino, es un paciente que recuerdo mucho porque fue uno de los primeros pacienticos que entró un protocolo donde estamos trabajando, y él es un atleta olímpico de México y 60 años, un eco mejor que el mío creo, y tiene cirrosis por virus de la hepatitis C por una transfusión de sangre. Este paciente con un Barcelona A. Si ustedes ven en su estudio de seguimiento, en ese ultrasonido, encontramos una observación o una lesión focal de 4.7, hiperecogénica, no está bien definida, inmediatamente lo categorizamos como un US LIRADS 3. Lo mandamos para el estudio dinámico. En el estudio dinámico, si ustedes se dan cuenta en esa tomografía, el hiperrealce arterial de esa lesión no es tan franca, pero bueno, llama la atención el tamaño y que sí hay washout. Entonces, ¿qué hacemos ahí en ese caso? ¿Le dejamos qué categoría en tomografía le podemos dejar a ese paciente? Ahí con las manitos. Muy bien, categoría 4. Entonces, ahora, aquí nos apoya la resonancia con los criterios auxiliares. Muy importante, los criterios auxiliares actualmente no me van a aumentar la categoría del LIRADS de 4 a 5. No me lo va a aumentar actualmente. Ya les voy a decir por qué digo actualmente. Pero me va a apoyar a que yo esté segura de que eso se trata de una malignidad. Entonces, dentro de los criterios auxiliares tenemos muchos, pero los que tienen más alta sensibilidad y especificidad en estos pacienticos es que haya grasa en la masa, que restrinja la difusión, que sea moderadamente hiperintenso en T2, por eso les digo, no brilla como el hemangioma, sino que es hiperintenso en T2, y que en la fase hepatobiliar se mantenga hipointensa. Esos son los criterios que fuertemente están relacionados con malignidad y en este caso a favor de un hepatocarcinoma. Esto quiero que se lo queden, que lo cuiden, porque sí, realmente sí sirve. Y en este paciente, obviamente, como les dije, actualmente no se puede subir la categoría de 4 a 5, pero nos va a apoyar. Entonces, en este paciente, miren cómo se comporta en T2, está moderadamente hiperintenso, miren, restringe a la difusión, en fase y fuera de fase hay un poquito de grasita, y si nos vamos para la fase hepatoespecífica, fíjense lo que les comentaba, la capsulita del mismo tumor ya se está saliendo un poquito y ya me está tomando inclusive la cápsula hepática. Entonces, esta es una secuencia que nos va a servir muchísimo con el agente hepatoespecífico. Esta es una fotografía transquirúrgica, ese paciente fue a segmentectomía, y el reporte histopatológico de ese paciente fue un hepatocarcinoma bien diferenciado. Entonces, fíjense la importancia del seguimiento al estudio dinámico. Cuando existan dudas, apoyémonos de esos criterios auxiliares, pero definitivamente ese paciente, bueno, esto es lo que les digo, esa X es porque yo no puedo subir de 4 a 5 por criterios auxiliares, pero sí puedo bajar, eso sí, pero subir no. Pero igual ese paciente se le hizo su estudio dinámico por resonancia y aunque macroscópicamente a nuestros ojitos tal vez el realce no fue así tan alto, pero le hacemos la curva y fíjense que en la curva pues nos ayuda un poco. Luego de la segmentectomía, este paciente ya es su control, fue su control este año casualmente, y si vemos es un paciente que pues prácticamente no tiene tumor viable. No me adelanto para hablarles del IRRAS tratamiento, pero
ahí yo le daría la categoría que no es lo categorizaría como no viable. No hay tumor residual ahí, nada. Ahora, otro pacientico, masculino de 63 años, tiene un antecedente de un CA testicular tratado con quimioterapia y radioterapia, tiene cirrosis por hepatitis C y tiene un Barcelona DB, la alfa-fetoproteína de 14.520. Yo creo que ustedes dirán, ¿para qué le hicieron el estudio, cierto? Pero hay que hacer bien las categorías. Ya con esas alfa-feto, aunque ya no lo usemos mucho, pero claro, ese valor nos llama muchísimo la atención. Entonces miren este pacientico. Miren esa imagen nodular totalmente heterogénea, pero vemos la confluencia de las ramas portales siendo invadida por ese tumor. Entonces eso lo vamos viendo en las diferentes, bueno, ya les dije el diagnóstico enseguida, lo dejamos como un tumor tumor en vena, y si vemos el comportamiento en el estudio dinámico realza un poco, obviamente el tumor tiene áreas de necrosis, aquí tenemos un poquito de necrosis, pero si nosotros hacemos el seguimiento, miren cómo está aumentado de diámetro, las ramas portales refuerzan. Esto es bastante importante que lo tengamos en cuenta. No es que hay un trombo, es que también el tumor está infiltrándome la vena. Entonces, yo adentro de la vena me va a hacer los mismos criterios mayores, me los puede hacer. Realzan y lavan, así de sencillo. Entonces, terminó con el estudio dinámico por tomografía y fíjense cómo queda lavado ya en las fases tardías. Miren cómo adentro de las ramas portales cómo se comporta. Y en el estudio por resonancia vemos los T2 moderadamente hiperintenso a favor, ¿cierto? Dentro de los criterios auxiliares, miren cómo restringe a la difusión. Y bueno, otros T2, aquí seguimos con el estudio dinámico en las fases más tardías y miren cómo lava bastante. Entonces ahí tenemos el LIRADS 4, el LIRADS 5 y tumor en vena. Ahora nos vamos para los LIRADS M, es decir, esta categoría es para aquellos que se van a cumplir criterios que me orienten a otra malignidad que no sea hepatocarcinoma. Pero, ojo, podemos encontrar hepatos con colangio en conjunto o un hepatocarcinoma atípico. Es decir, que no son hipervasculares. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta. Entonces, en el LIRAS-M, básicamente lo que nosotros tenemos que ver es que los criterios para el M es todo lo contrario de los criterios mayores de hepatocarcinoma. Si para el hepatocarcinoma era un realce homogéneo y luego un washout y la apariencia de pseudocápsula, en el LIRAS-M simplemente va a ser al contrario, va a ser un realce más que todo periférico y él va a llenarse, va a tener una apariencia infiltrativa, este tumor, y básicamente va a seguir realzando por dentro. ¿Por qué? Porque el colangio es vía biliar. Y entre más tarde yo tire la fase, obviamente el tracto o la vía biliar es la que me va a realzar. Entonces, por eso al final de las fases es que a mí me realzan. No al principio como lo hace el hepatocarcinoma. Entonces, fíjense, aquí tenemos la apariencia de pseudocápsula, la apariencia así, el realce en anillo, el realce anular al principio, y se va metiendo, condiciona dilatación de la vía biliar intrahepática la mayoría de los casos, como en este que le estoy presentando. Este es un pacientico de 73 años, diabética, una cirrosis hepática, Barcelona B. Esta paciente fue remitida por una colecistitis más un absceso, no sabemos ni cómo la manejaron. Entonces, aquí debemos tener en cuenta porque fíjense, miren la apariencia que tiene la lesión, es una lesión. Ahora, los colangios retraen mucho, la vía biliar retrae la cápsula, el hepatocarcinoma expande, es una lesión más ocupativa de espacio. Eso no está descrito en el IRRAS, pero es bueno, ya uno lo va notando, pero es una de las otras características. Y fíjense, en ese pacientico también condiciona dilatación de la vía biliar intrahepática. ¿Listo? Entonces lo dejamos como LIRAS-M. Esta LIRAS tratamiento. Nosotros podemos valorar la respuesta al tratamiento local, ojo, local. Podemos valorarla con MRCIS, pero estamos hablando de LIRAS. Entonces, MRCIS es para el paciente en general, el paciente completo. El LIRAS tratamiento me va a valorar lesión por lesión. Entonces, ya se está acabando.
Okay. El IRADS tratamiento básicamente es, yo voy a tener estas categorías. Una categoría es que, se los traigo mejor aquí en el dibujito que es un tumor no viable, un tumor que ellos le llaman equivocal, pero es como dudoso, y un tumor viable. Entonces, ¿cuáles son las características que yo voy a valorar para yo decir este paciente tiene un tumor viable o no, que es lo que más me interesa? Y el equivocal, que es el dudoso, es algunos hallazgos que yo puedo esperar en esos tratamientos locales, pero que no me siento seguro y es mejor revisarlo rápido o a corto plazo ese paciente. Aquí les pongo muy importante, bueno, antes de todo se me olvidó decirle, ojo, cuando midamos las lesiones tienen que ser con el realce de la pseudocápsula del hepatocarcinoma. Cuando yo mido debe incluir esa cápsula. Eso es súper importante. Entonces, aquí cuando estamos valorando post-tratamiento, ojo, no vamos a medir toda la lesión. Eso también es bastante importante. Solamente vamos a medir las características de esa lesión. ¿Cuáles son? Para que el IRAD diga, hay tumor viable. Es un tumor o que tenga o que realce, o que tenga washout, o que tenga el lavado, o que tenga el mismo comportamiento de esa lesión previa. Esas son las 3 características para yo decir tiene una lesión viable y es nodular, una masa. Entonces les voy a mostrar un artículo que me gustó muchísimo de este año y ellos básicamente nos van a decir o nos van a ayudar a ver cuál es lo esperado y cuándo yo tengo como que preocuparme. Entonces, en este caso, fíjense, en este paciente pretratamiento, ya es una fase tardía, ya tiene ya está lavado, ya tiene la pseudocápsula, y miren, después del tratamiento, ¿tiene tumor viable ahí? ¿Ustedes qué dirían, sí o no? No tiene, no hay nada que realce, no hay una masita, no hay un nodulito, no hay nada que realce, no hay nada que lave y no hay nada que se comporte como el tumor previo. Entonces, y lo que ustedes ven eso alrededor, esto es algo esperado para después del tratamiento. Entonces, eso es bastante importante, muchachos, y quiero que se lo lleve hoy. Este otro casito que les traigo, este paciente, fíjense, el previo, que son las imágenes de arriba, y vemos cómo realza, cómo lava, listo. Y luego, fíjense aquí que tengo una imagen nodular hiperdensa y alrededor un poquito de hipodensidad, ¿cierto? Pero me lava hasta un poquito. Entonces, ¿este paciente tiene tumor viable o no lo tiene? Tiene tumor viable, definitivamente. Y este casito que les traje porque como les digo, hay muchas terapias locales, ablación, diferentes tipos de ablación. También, entonces, básicamente es irnos orientando cuáles son los cambios esperados y normalmente este es un cambio esperado para un paciente post-ablación. Entonces, este ejemplito, un hombre de 68 años con cirrosis y virus de la hepatitis C, está categorizado como un LIRAD 5. Este estudio me gustó mucho porque ellos hicieron correlación histopatológica. Ellos cogieron unos radiólogos que hicieran la interpretación de estas tomografías y se correlacionó con el porcentaje de necrosis dado por el patólogo. Entonces es chévere porque ahí vamos viendo si lo estamos haciendo bien o no. Entonces tenemos, fíjense en las 2 primeras, tenemos hiperrealce, lavado, definitivamente hepatocarcinoma, LIRAD 5, y si nos vamos en las diapositivas de abajo, tenemos que este es post-tratamiento, y si se pueden dar cuenta, pues no cambia mucho. Este paciente se reportó como no viable, y si ustedes se pueden dar cuenta, aquí arribita les puse 100% de necrosis, o sea que sí, totalmente curado. O sea que en este caso coincidieron los radiólogos con el patólogo, al menos. Ahora, mujer de 66 años, cirrosis con virus de hepatitis C, el previo medía 2.1, ahora 1.3. Algunos dijeron, es dudoso, otros dijeron, hay tumor viable. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ya ahí les dije la respuesta porque el patólogo dijo tiene 50%. Entonces, es muy importante nosotros ya empezar a correlacionar esos hallazgos posteriores a estos tratamientos locales. Esta pacientica, la que les mostré la primerita, que era el estudio bien bonito, es el IRAD 5 que les dije del casito que llegó. Obviamente, allá en el 20 también hacemos la parte de radiología intervencionista. Entonces, esta paciente... tenemos aquí la primera imagen en su transición digital en el momento de la quimioembolización
y el estudio posterior al manejo. Entonces, este paciente, ¿cómo lo dejarían? ¿Viable? ¿Equivocado? ¿Dudoso? ¿No viable? Se los dejo de tarea. Es que ya el tiempo va corriendo. Y bueno, la biopsia. Ojo, importante, muchachos, y casi todos los estudios que he leído, ellos dicen, ¿por qué no biopsiar? O sea, ya sabemos que por los estudios de imagen podemos hacer diagnósticos francos de hepatocarcinoma, pero muchas veces no debemos dejar de biopsiar. Muchas veces para correlacionar, como les mostré anteriormente, estos que estaban correlacionando de la interpretación post-tratamiento con los hallazgos histopatológicos, pero también en esas lesiones LIRAD-5 y que no tengan un factor de riesgo. O sea, que tú estés viendo, Dios mío, eso es un hepatocarcinoma, cumple todos los criterios, pero ese paciente no tiene factor de riesgo, no tiene virus de la hepatitis, no tiene, ¿esto qué es? Hay que biopsiar a esos pacientes. Se hace elevado el CA19-9 también. Y como les digo, confirmación histológica en ensayos clínicos. Entonces, tengo este pacientico de 58 años masculino, diabético, tiene un antecedente de una esofagitis eosinofílica y tiene una carga viral positiva para virus de la hepatitis C de 1780, un alfa-feto de 4,8. Bueno, casi ya ni le prestamos atención, pero igual la digo. Y tenemos ¿cómo dejarían ese ultrasonido? LIRADS, US 3, listo, es mayor de 20 milímetros, puede ser hiperecoica, hipocoica, lo que sea, pero mayor de 3 me voy para el estudio dinámico. Aquí tenemos un estudio dinámico. ¿Qué les parece ese paciente? Es un paciente, es una lesión nodular, ese comportamiento es hipervascular o es hipovascular. No sabemos, ese paciente, eso no realza mucho, lava poquito, estamos como dudosos, seguimos en el estudio dinámico y no tenemos clara. Bueno, listo, vamos a coger los ancillary features para nosotros apoyarnos un poco. No pudimos subir la categoría, pero nos apoyamos un poco. Y al final lo que les quiero decir es que estos pacientes muchas veces se necesita la biopsia para yo saber, sobre todo porque también el grado de diferenciación que tenga el hepatocarcinoma e inclusive si sea típico. Todavía no tengo la biopsia, así que no les puedo decir que... Entonces... Ya para terminar, mito o verdad. ¿Ustedes qué piensan que por qué los camaleones cambian de color? Bueno, porque dependen de su estado emocional, los camellos almacenan agua, grasa, dice Juli. Muy bien. ¿Eso es para qué? Para nosotros ya orientarnos a los mitos y las verdades con respecto al IRADS para la clasificación. Me voy a ir a las verdades que prácticamente son las conclusiones para ustedes. Los criterios mayores son los únicos que me van a decir que es definitivamente un hepatocarcinoma o un carcinoma hepatocelular. Lesiones entre 10 y 20 milímetros se pueden clasificar con LIRADS. Eso es uno de los cambios que hubo con el LIRADS pasado. Entonces eso es bastante importante. Esas son las grandes conclusiones de hoy. El crecimiento del tumor también hace parte de los criterios mayores. No nos olvidemos de eso porque a veces nos olvidamos. Y los criterios auxiliares suben o bajan categorías excepto a las 5. Yo puedo jugar con mis criterios mayores, apoyarme, pero definitivamente hasta ahora, por el momento. Y el LIRADS tratamiento se aplica a cada lesión. Esa es la diferencia que hay con el MRCIDS. Entonces, bueno, básicamente eso, el grupo que estamos trabajando un poco allá y de hecho es lo que se va a presentar ahorita como un póster apenas, pero somos un grupito que nos ha gustado este tema y estamos trabajando en espectroscopía en estos pacienticos. Entonces, eso sería todo. Creo que cumplí exactico con el tiempo. Muchas gracias. Sí, agradecemos mucho la presentación de la doctora. No sé si alguno de los presentes tenga alguna pregunta, algún comentario. ¿Qué hay de ambiguo? Preguntan. Doc, ¿tenemos alguna pregunta en los que están en línea? ¿No? Ok, pues entonces le agradecemos mucho a la doctora su presentación. Como ven, en estos tiempos de la tecnología o en estos tiempos cuando la tecnología avanza
a pasos desmedidos. Tenemos que estar actualizados porque todo cambia de un momento a otro de acuerdo a las nuevas modalidades de imagen, a las nuevas secuencias, a las nuevas aplicaciones, a los nuevos software que pueden aparecer. Entonces, esto es un conocimiento dinámico, donde las categorías van cambiando, las clasificaciones van cambiando, los hallazgos van siendo más o menos específicos para ciertas lesiones. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos actualizados, conozcamos de estas situaciones, porque en algún momento, aunque no sea nuestra área o no manejemos estas situaciones, en algún momento se nos puede preguntar qué opinamos, puede venir el oncólogo a preguntarnos, ¿no? Y el oncólogo sí sabe toda la clasificación, porque finalmente es su área. Entonces es importante que estemos empapados de estos conocimientos y que, bueno, finalmente requieren de estar actualizados y estar leyendo, ¿no? Es pesadón, pero es importante. Vamos a darle su constancia a la doctora y vamos a brindarle un caluroso aplauso. Un caluroso aplauso y si no tenemos pues ya saben que están cordialmente invitados a la misma que tenemos para ustedes después de cada sesión. Adelante, muchachos.